Daremos comienzo con la clase número 15 del libro de los Hechos. Es a partir del capítulo 18, versículo 12. Versículo 12. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Galión era gobernador de Acaya. Y los judíos habían atacado a Pablo y acusándolo. Versículo 13. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Amén. Los judíos dijeron que va en contra de su ley. Y así lo acusaron. Versículo 14 y 15. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara, pero como se trata de cuestiones de palabra, de nombre y de su propia ley, arréglense entre ustedes. Cuando Pablo estaba por hablar, Galión habló. Que si tenía alguna demanda sobre algún delito o algún crimen, sí los iba a escuchar. Pero si se trataba de cuestiones de palabras, de nombre o de su propia ley, que no se iba a meter, no iba a hacer juicio de tales cosas. Por eso estaba diciendo que en asuntos religiosos no se iba a meter. Cuestiones de nombre sería como cuestiones de nombre de Jesús, que no iba a intrometerse. Galión lo que quiso exponer fue que iba a separar lo político de lo religioso. Esto es un juicio correcto. Lo que es de Dios a Dios, y lo que es de César a César, debemos dar así. Versículo 16 y 17. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Amén. Sóstenes es el jefe de la sinagoga. Levantaron tumulto, golpearon al jefe de la sinagoga delante del tribunal. Sóstenes fue golpeado en lugar de Pablo. Pareciera que Sóstenes también estuvo evangelizando como Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Versículo 18. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Amén. Pablo quiso embarcarse para Siria y llevó junto a él a Priscila y Aquila. Pablo se comprometió, hizo un voto, se rapó en Cencreas. Esto es declarar delante del Señor una consagración de su vida a Dios. Es como un voto de nazareno. Los nazarenos, hasta que terminaran su compromiso, no se rapaban. Después de que terminaban su voto, sí se rapaban. Número 6:1-20. Jueces capítulo 13, versículo 5.
Versículo 19 al 22. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Amén. Pablo se fue a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y luego llegó a Cesarea. Y luego bajó a Antioquía. Pablo marchó de Corinto a Éfeso, de Éfeso a Cesarea, de Cesarea a Antioquía. Aquí concluye Pablo su segundo viaje misionero. Él luego vuelve al lugar donde lo enviaron, a Antioquía de Siria, y les da informe misionero. Versículo 23. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Amén. A partir del versículo 23, Pablo comienza el tercer viaje misionero. Sale de Antioquía y se va a Galacia y a Frigia y va evangelizando. Galacia y Frigia es tierra de Asia Menor. Veamos el mapa. Esta es zona de Antioquía y esta es la de Galacia. Versículo 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Amén. Aparece Apolo. Él es un judío. Nació en Alejandría. Alejandría es una ciudad al norte de África. En Alejandría estaba dispersa la cultura griega. Había un avance en cuanto a la cultura y al arte. Llegó a Éfeso y habló, evangelizó. En Éfeso estudió mucho y sabía mucho de la palabra. Pero a Apolo le faltaba experiencia espiritual. Versículo 25. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Amén. Apolo era ferviente en la fe, pero solamente conocía acerca del bautismo de Juan. Y le faltaba conocimiento acerca de Jesús. Solamente conocía acerca del bautismo de arrepentimiento de Juan. Lo que predicó Juan el Bautista acerca de su ministerio. Pero le faltaba conocimiento de la verdad profunda acerca de Jesús. Versículo 26. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Amén.
En ese momento Priscila y Aquila lleva a Apolo y les enseña acerca del camino de Dios. Porque Priscila y Aquila habían recibido el Evangelio de parte de Pablo. Habían aprendido por medio de Pablo la profundidad del poder de la salvación. Por eso Priscila y Aquila enseñaron a Apolo. De esta manera Apolo aprendió la profunda verdad. Versículos 27 y 28. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos. Apolo pasó a Acaya. Acaya es Corinto. Quiso ir a la iglesia de Corinto y le mandó con una carta. Apolo fue a Corinto y enseñó vigorosamente. Por medio de la Escritura anunció acerca de Jesucristo. Y como Apolo ya anteriormente tenía conocimiento de la palabra, pudo enseñar ahora mejor. Por eso la iglesia de Corinto fue consolidándose cada vez más. Nosotros, si conocemos la palabra, la Biblia, debemos conocerlo con más profundidad, la verdad. Y debemos aprender y comprender mejor. Y enseñar mejor a los débiles de fe. Continuaremos con la exposición del capítulo 19. La escena es Éfeso. Primero, evangelización en Éfeso. Versículo 1 al 12. Segundo, prueba y arrepentimiento del mago. Versículo 13 al 20. Tercero, disturbio en Éfeso. Versículo 21 al 41. Versículo 1 y 2. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Amén. Pablo, recorriendo las regiones del interior, evangelizó. Esto es haber ido a evangelizar a la zona de Gálata. Y luego llegó a Éfeso. Y en ese lugar también evangelizó. Y les preguntó a algunos discípulos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Pablo les hace la pregunta a algunos discípulos si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Estas personas sí creían en Jesucristo. En el capítulo 18, versículo 25. Apolo también había creído en Jesús, pero le faltaba conocimiento acerca de Jesús. De igual manera, los discípulos sí creían en Jesús, pero le faltaba su conocimiento acerca del Espíritu Santo. Le preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Amén. Ellos respondieron que solo habían recibido el bautismo de Juan. Solamente conocían el bautismo de Juan.
En el versículo 18-25, Apolo solamente había enseñado acerca del bautismo de Juan el Bautista. A través de la lectura del Antiguo Testamento habían conocido a Jesús y creyeron en él. Conocían el bautismo de Juan, pero no tenían un profundo conocimiento acerca de Jesús. Versículo 4-5. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. El bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento, es bautismo de agua. El bautismo de Jesús es bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Eso señala el bautismo de fuego. Entonces Pablo les enseñó acerca del bautismo de fuego. Ellos solamente conocían el bautismo por agua por medio de Juan. Creían en Jesús y tenían la salvación, pero no conocían todavía el bautismo del Espíritu Santo. Por eso presentaron a Jesús. Que el que Juan el Bautista estuvo predicando, anunciando, es este Jesús. Juan 1:27. Por eso esta persona recibieron en el nombre de Jesús el bautismo. Versículos 6-7. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Amén. Pablo les oró imponiendo la mano, y llegó el Espíritu Santo. Esto es que los dones del Espíritu Santo habían descendido. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 10, versículo 45-46. De esta manera los gentiles hablaron en lengua y profetizaron. Acerca del don de lengua ya hemos expuesto en el capítulo 2, versículo 6. El don de lengua no le es entregada a todos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23. Don de lengua es parte de los dones. Hay mucha diversidad de dones. Según la medida que Dios quiere dar, se le dará. Estas personas recibieron los dones del Espíritu Santo. Versículo 8. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Amén. Pablo enseñó 3 meses en la sinagoga. Durante 3 meses permaneciendo en Éfeso, enseñó en la sinagoga. Habló acerca del reino de Dios. El reino de Dios que viene por medio de Cristo. Versículo 9-10. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Amén. Hubo algunos que creyeron. Otros se obstinaron y no quisieron escuchar ni creer. Y otros hablaron mal del camino. Por eso Pablo se alejó de ellos y se fue a la escuela de Tirano. No discutió con los que se oponían. Se apartó de ellos y se fue a la escuela de Tirano. Y en la escuela de Tirano enseñó diariamente la palabra.
Durante 2 años seguidos enseñó la Biblia. Sin cesar estuvo enseñando. Y muchos creyeron en Jesús, se arrepintieron y fueron salvados. Y así se levantó la obra salvadora de Dios. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelo y delantal de que habían tocado el cuerpo de Pablo, y estos quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Se había manifestado la gran obra de Dios. Nosotros también, cuando evangelizamos, Dios obra con poder. Versículo 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Amén. Había algunos judíos hechiceros que andaban expulsando espíritus malignos. Les ordenaba, prestando el nombre de Jesús, quien Pablo predica. Esto es usar a Jesús para llenar su codicia. Al final ellos fracasaron. Versículos 14 y 15. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Había un judío sacerdote de los judíos. Aquí al maestro de la sinagoga lo llamaban sacerdote. Esceva tenía 7 hijos. Ellos también, prestando el nombre de Jesús, quisieron echar fuera demonios. Pero el espíritu maligno le dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y así los hijos de Esceva huyeron. Los hijos de Esceva estaban usando el nombre de Jesús. Al final ellos también fracasaron. Pero Pablo echaba fuera espíritu por el poder de Dios. Obedecía para la gloria de Dios. Versículo 17 al 19. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de ellos. Los de Éfeso escucharon esto, temieron, exaltaron el nombre de Jesús. Se arrepintieron y creyeron en el nombre de Jesús. Y también había una persona que practicaba hechicería. Ellos trajeron sus libros y los quemaron. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Es equivalente a $10,000 estadounidenses. Así de costosos eran. Los había quemado todo. Después de creer en Jesús, quemó todos esos libros de magia. Se arrepintieron y quitaron todos delante de sí. En el pasado ellos eran esclavos del diablo. Y después de creer en Jesús supieron que todo era mentira. Quemaron todos los libros de hechicería. Y el Evangelio fue extendiéndose, difundiéndose más todavía.
Se levantaron muchos creyentes fieles, hubo avivamiento en la iglesia. Versículo 21. Después de todos estos sucesos, versículo 21, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Amén. Pablo se dispuso a ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Quiso juntar ofrenda en Macedonia y llevarlos a Jerusalén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 5 y 6. Versículo 22. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Amén. Erasto aparece en Romanos capítulo 16, versículos 23 y 24. Esta persona era recaudador en la zona de Corinto. Versículo 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Amén. En Éfeso se levantó un gran disturbio que contraía a Pablo. La obra del diablo se había levantado. Versículo 24. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Amén. Demetrio es platero. Era una persona que fabricaba con plata ídolos. Y también cajas para guardar esos ídolos de plata. Y vendiendo estos ídolos ganaba mucho dinero. Artemisa es una diosa. Es la diosa de la fertilidad y de la vida. Tiene 12 senos. Apolo es dios masculino. Es dios del sol. En comparación a eso, Artemisa es la diosa de la luna. Demetrio fabricaba la figura de Artemisa y ganaba mucho dinero. Pero Pablo andaba diciendo de aquí por allá que los ídolos fabricados con las manos no eran ídolos, no eran dioses. Pablo predicó correctamente acerca de Dios. Y Demetrio se enojó. Versículo 27. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Demetrio enfatizó, primero, que se estaba desprestigiando su oficio. Segundo, ya no tenía ganancia. Tercero, la divinidad de Artemisa estaba cayendo. Demetrio, enfurecido, instigó a las personas de Éfeso. Por fuera, este hombre hablaba como si glorificara a Artemisa. Pero en realidad, interiormente estaba enojado porque ya no podía ganar dinero.
Versículo 29. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañero de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Amén. Estas personas arrestaron a Gayo y a Aristarco. Gayo es mencionada en Hechos capítulo 20, versículo 4. Primera de Corintios 1, 14. Romanos 16, 23. Aristarco aparece en Hechos 20, versículo 4. Capítulo 27, versículo 1. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Filemón capítulo 1, versículo 24. En ese momento parece que Pablo no estaba allí. Esta turba arrestaron a Gayo y a Aristarco y los llevaron al teatro. En ese momento Pablo también quiso entrar al teatro. Y los amigos de Pablo le impidieron entrar al teatro. Versículo 32. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Amén. En ese lugar había mucha confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa diferente, una cosa hablaba y otra. Y una gran mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí reunidos. La multitud se enfurece según el ambiente. Esto se llama mentalidad colectiva. Nosotros debemos seguir la verdad, seguir lo que es justo. Versículo 33. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Amén. Un tal Alejandro quiso hablar en defensa delante del pueblo. Pero la gente de Éfeso ni siquiera quiso escucharlo. Y la gente de Éfeso, durante 2 horas, todos pusieron a gritar al unísono por 2 horas, alabando a Artemisa de los Efesios. La multitud estaba allí sin saber para qué. Versículo 35 al 37. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: Ciudadano de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra nuestra diosa. En ese momento el secretario del Consejo Municipal calmó a la multitud. Les dio tranquilidad. Y les dijo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y la estatua bajada de Zeus. Zeus es dios principal de los griegos. Pero estaban hablando de que no habían blasfemeado Pablo contra esta diosa, que no habían robado ni blasfemeado. Por eso el secretario del concejal estaba preocupado de esta turba. Que en vez de levantar tal disturbio, hagan justamente en un juicio, que los acusaran en un tribunal. Versículo 38-39. Así que si Demetrio y su compañero de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea.
Y si había alguna queja, que vayan a los tribunales y a gobernadores y presenten oficialmente las acusaciones. En esa asamblea legítima se resuelvan los problemas. Cada 3 veces al mes se realizaban juicios. De que la gente se reunieran en gran disturbio era ilegal. Por eso el concejal también estaba temeroso del disturbio. Versículo 40-41. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen a causar disturbio. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Si la multitud provocaba tal disturbio sin ningún motivo, iban a ser castigados, porque serían castigados por el gobierno ante tal disturbio sin razón. Y el jefe del grupo ante tal disturbio debe ser penalizado. Por eso el secretario del concejal dispersó a la multitud. Y en ese momento Gallo y Aristarco fueron soltados. Pablo también se liberó del peligro. Esto es que Dios usó al secretario del concejal de la municipalidad. A través de él, Dios había rescatado a Pablo, Gallo y Aristarco. Concluimos con la clase número 15 del libro de los Hechos. Muchas gracias.